Predicación este día. Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos 1 y 2. Cuando lo tengan me dicen amén, hermanos. Evangelio de Marcos, capítulo 5. Le voy a pedir que tenga su Biblia abierta en el capítulo 5, porque vamos a meditar los versículos 1 al 20. Pero ahorita solo el 1 y 2 y oramos. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor nuestro Dios: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Oramos. Padre, yo le doy gracias en el nombre de Jesús por la bendición de estar acá reunido con mis hermanos, Señor, esta tarde. Orando, Señor, hoy que es el día suyo, Señor, el día del Señor, como dice el apóstol Juan, Señor, en Apocalipsis: estaba yo en el día del Señor. Nosotros estamos hoy reunidos, Señor, orando por su bendición, clamando por su gracia, Señor, orando, Señor, que usted nos bendiga grandemente en esta meditación de su palabra. En el nombre de Jesús pedimos su unción, su gracia, su poder, su presencia y la obra que su Espíritu hace en nuestros corazones cuando su palabra es predicada. Pido su ayuda, Señor, para poder predicar este mensaje, ya que separados de usted nada podemos hacer. Y es en el nombre de Jesús que pedimos su ayuda, su unción, su presencia, su amor. Amén y amén. Puede tomar asiento, hermanos, y vamos a ir meditando en la palabra de Dios. Ahora quisiera introducirme, hermanos, con un comentario, hermanos. Porque el versículo 1 dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y yo estaba buscando un poco de información sobre esto, ¿verdad, hermanos? Y Gadara era la capital de la región. Y esto es muy importante. Dice que era una ciudad helenística de la Decápolis, que es donde este hombre después va a ser testigo de Cristo, ¿verdad? Era helenística, lo que significa, hermanos, que la cultura griega era la que predominaba en ese lugar. Y eso lo podemos ver porque hasta habían cerdos, ¿verdad, hermanos?, que los judíos consideraban inmundos en ese lugar. Pero dice que como a 2 millas de la orilla del mar, ¿verdad? Pequeño puerto donde llegaban los barcos, como a 2 millas habían unas grandes tumbas. Y la manera como lo describían, hermanos, en aquellos tiempos eran como cavernosas. Usted se imagina un cementerio tenebroso, ¿verdad? Por así decirlo, hermanos, que daba miedo las grandes tumbas que estaban ahí. Dice el versículo 2 que cuando salió Jesús de la barca, ¿verdad?, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros. De ahí salió un hombre que tenía un espíritu inmundo. Ahora hay algo muy interesante, hermanos, en el libro Las cartas del diablo a su sobrino, escrito por C.S. Lewis. Y ese libro, hermanos, es una alegoría, ¿verdad?, en sí en español se traduce así: las cartas del diablo a su sobrino, pero en inglés dice el nombre es diferente. Son 2 demonios, no es el diablo, pero es un demonio mayor, experimentado, que está enseñándole a un demonio nuevo, más joven, ¿verdad?, cómo tentar a los cristianos. Esto no es real, ¿verdad? Esto no es bíblico, pero el punto de ese libro es solo enseñarle al cristiano, ¿verdad?, cómo Satanás puede hacer trampas, cómo Satanás tienta a las personas. Y es un libro, hermanos, que ha bendecido a muchas personas, ¿verdad? Las cartas del diablo a sus sobrinos, si usted lo quiere leer, o alguien aquí ya lo ha leído quizás. Pero en el libro, C.S. Lewis dice esto. Dice que hay 2 errores que cometen las personas. Y hay personas que no creen en la existencia de los demonios. Y es cierto, ¿verdad? Usted ha encontrado personas posiblemente de que ellos no creen, hermanos, en la existencia de los demonios. Pero dice él en su libro, hay otro error, que hay otras personas, dice, que tienen un interés, y él lo llama así, excesivo y enfermizo en los demonios. Y es cierto, ¿verdad? Podemos encontrar personas que dicen que no creen en los demonios, pero encontramos otros que están en otro extremo, que tienen un interés excesivo y enfermizo, como dice él, por los demonios. Y luego él dice en su libro: ambas personas están mal y ambas personas están haciendo exactamente lo que los demonios quieren. Los demonios o bien quieren que las personas tengan un interés excesivo y enfermizo en las cosas ocultas de las tinieblas, o que ignoren completamente su presencia, ¿verdad? Y ambos están mal, hermanos, porque la Biblia claramente enseña, ¿verdad? Por ejemplo, Efesios 6:12 es el versículo más conocido, que nuestra lucha es contra principados, potestades,
potestades, huestes de maldad espirituales en las regiones celestes, ¿verdad? Claramente la Biblia enseña, hermanos, que la iglesia de Cristo tiene una batalla con los poderes del mal, con los demonios. Y eso, hermanos, es claro en la Biblia. Así que sabemos, hermanos, de que los demonios existen. Sabemos, hermanos, que luchamos. ¿Se acuerda la palabra luchamos, hermanos? En inglés se traduce como wrestling, ¿verdad? Porque está hablando de una lucha, hermanos, un forcejeo, ¿verdad? Espiritualmente hablando de la iglesia con el poder de las tinieblas. Y la iglesia, Dios le dice ahí en Efesios, fortalezcanse en mí, ¿verdad? Fortaleceos en el Señor, dice Pablo, y en el poder de su fuerza, ¿verdad? Sí, hay cristianos, ¿verdad? Que no les gusta ayunar, que no les gusta orar. Esos están haciendo exactamente lo que el diablo y los demonios quieren, debiluchos espiritualmente, ¿verdad? Para el diablo hacer como quiere con las personas. Y por eso hay muchos cristianos que nunca avanzan, hay muchos cristianos que toda su vida están con pecados escondidos, hermanos, nunca pueden crecer, nunca pueden experimentar gozo, nunca pueden tener felicidad, nunca pueden tener el gozo de la salvación, porque el diablo los tiene atados espiritualmente, tibios en alguna situación. Ahora, está ese extremo, el que no cree en los demonios o el que no le presta interés a la batalla espiritual que cada uno lucha. Pero hay otro extremo, como él dice, y esto yo lo he visto, ¿verdad? En especial las personas que les gusta mucho el misticismo. Recuerdo que había un hermano con el que, hermanos, de vez en cuando yo platicaba cuando yo recién comenzaba en el evangelio. Y me recuerdo de que él me dijo, tienes que escuchar esta predicación de un ex satanista. Y él ya me lo mandó. Y hermanos, cuando comencé a escuchar el video, llegué a la mitad, hermanos, de la supuesta predicación de este hombre, porque ya no, hermanos, quise escuchar más, porque todo lo que él estaba haciendo era relatar, hermanos, rituales satánicos que se sacaban sangre y lo metían en cubos para que los demonios enfriaran a los cristianos, y comienza a decir un montón de cosas. Y yo pude decir, ¿qué beneficio me puede hacer a mí estar escuchando eso? Qué bendición, qué edificación, qué de bueno me puede traer a mi vida estar escuchando esas barbaridades, esas suciedades. Y ya no lo escuché más. Luego habían otros hermanos, unos amigos míos, de que se estaban reuniendo con unas señoras, ¿verdad, hermanos? De una iglesia, un grupo de hermanos se estaba reuniendo para leer libros de liberación satánica. Y leían unos libros, hermanos, por ejemplo, el más terrible de todos se llamaba, hermanos, recuerde, yo estaba recién comenzando en la iglesia, se llamaba Las esposas de Satanás o algo así. Y el libro, hermanos, tenía un montón de cosas ocultas, y lo que yo miraba es un interés desesperado en ellos por estar ahí, pero ese mismo interés no lo miraba por la palabra de Dios. Esos libros ya hasta 2 veces, 3 veces lo iban leyendo, pero no había un interés en la palabra de Dios en ellos. Y yo sentía bien feo eso. Y yo me acuerdo que le dije a uno de ellos que era un poco cabezón, ¿verdad? Ya no esté siguiendo ahí. ¿Por qué, hermanos? Porque después yo con el tiempo orando me sentía inquieto de lo que ellos estaban haciendo, de reunirse en eso, ¿verdad? Y en Gálatas 5 un día voy leyendo, hermanos, que una de las obras de la carne es que hechicerías. Y me puse a pensar mientras oraba, ¿por qué le gusta tanto las hechicerías, las brujerías a nuestra gente allá en nuestros países? Porque son atraídos por la carne, ¿verdad? La carne es atraída a esas cosas. A la carne le gusta, ¿verdad? Esas cosas ocultas, místicas, ¿verdad? A la gente le gusta el espiritismo, le gusta esas cosas. Y por eso es que ellos estaban yendo a leer sobre las esposas de Satanás, sobre no sé qué y no sé cuánto. Hermanos, yo recuerdo, estaba leyendo en un libro de que como la cultura aquí en Estados Unidos, desde 1969 comenzó Hollywood, ¿verdad? Y comenzó la cultura a tener un interés cada vez más profundo, ¿verdad? Un interés más grande por las cosas ocultas. Y miraba, hermanos, y trataba de buscar el listado y lo traigo aquí. En 1969, por ejemplo, salió una película que se llamaba Rosemary's Baby. Quizás alguno la vio, espero que no, ¿verdad? Que la mujer salió embarazada y comenzó a actuar raro porque el niño que venía, ¿verdad? Yo no le quise leer más después de eso, hermanos, porque es suficiente. Pero como que el niño no sé qué traía del diablo y cuando nació fue perverso, ¿verdad? Luego en 1973 salió la película del Exorcista. Luego en 1976 salió The Omen.
Luego en 1977 salió El Exorcista 2 y de ahí, hermanos, hay todo un género de películas de horror, como se les llama, lleno de estas cosas ocultas, ¿verdad? De tablas de la Wicca, de espiritismo, de posesiones, de brujas que son como de diablos, ¿verdad, hermanos? Muñecas diabólicas y todas estas cosas, hermanos. El libro que yo estaba leyendo decía de que también un interés más grande por Halloween, desde ahí a estos días, ¿verdad? Un interés más de la cultura, hermanos, por rituales satanistas también, más crímenes, hermanos, personas que fueron llevadas a la cárcel porque habían cometido crímenes en rituales satanistas, y la cultura, ¿verdad? Hollywood y la cultura, porque si usted ve, hermanos, cuando el diablo quiere promover algo, lo que hace es controlar los medios de comunicación, ¿verdad? Por ejemplo, la agenda LGBTQ, ellos lo que han hecho es controlar, ¿verdad? Las películas, controlar, hermanos, los medios de comunicación, porque esa es la agenda del diablo, promover esas perversidades, esas inmoralidades. Y lo mismo hace el diablo con las películas de miedo o las películas de horror, ¿verdad? Porque, hermanos, ¿qué edificación puede traer eso a la vida de una persona? Un hermano me dijo que estaba viendo la película de no sé qué. ¿Y para qué la ves? Para ver cómo es el diablo y cómo lo voy a vencer. Mentira, hermanos, el diablo lo ha tenido en el mundo como 15 años. Esa es una tontería, ¿verdad? Hermanos, no necesitamos tener contacto con nada oculto. Dios prohibió en la ley que visitaran agüeros, que visitaran brujos, que tuvieran contacto con los muertos, ¿verdad? Nada de estar llamando al espíritu de mi abuelo para que me venga aquí a iluminar, ¿verdad? Todas estas cosas, hermanos, son de parte del diablo. Y la Biblia dice, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas, ¿verdad, hermanos? Usted y yo somos llamados a reprender a las personas que están haciendo estas cosas, no participar de ellas. Hermanos, todo lo que necesitamos saber de la lucha espiritual lo tenemos en la palabra de Dios. Si quiere leer algún libro, hermanos, tiene que tener mucho cuidado, hermanos. Yo, por ejemplo, yo no leo un libro a menos que quien lo recomiende. Yo sé que es una persona que de verdad tiene sana doctrina. Si un pastor, alguien que yo de verdad respeto, hermanos, que he escuchado muchas de sus predicaciones, dice que lean este libro, por ejemplo, ese de las cartas del diablo a su sobrino, lo han dicho varios buenos predicadores, ¿verdad? Puedo leerlo, pero siempre teniendo un cuidado, ¿verdad, hermanos? De que lo que yo más necesito leer es la Biblia, donde como Dios se revela a mí es por medio de la Biblia. Puedo visitar buenos libros, como dijo Spurgeon, pero debo vivir en mi Biblia, ¿verdad, hermanos? Porque yo miraba eso bien raro, hermanos, que el libro esos libros todos raros ya los habían leído 2 veces y iban por la tercera. ¿O no le parece raro a usted, hermanos? Y quizás algún joven hace esto aquí en la iglesia, yo no lo sé de verdad, pero si le cayó esto, ¿verdad? Que le caiga y que le caiga muy bien. ¿Cómo leen los libros de Harry Potter, verdad? Tremendos librazos así. Ahí no da pereza. ¿Por qué? Porque está en la carne, ¿verdad? Porque una persona que está en las tinieblas puede leer eso. El misterio, toda la historia, ¿verdad, hermanos? Es interesante, lo es. Pero ¿por qué no más leer la Biblia? ¿Por qué no más en vez de tratar de evitar esas cosas, hermanos? Y quizás los jóvenes pasan mirando películas de miedo, ¿verdad, hermanos? Eso, hermanos, no es nada correcto, hermanos. Y yo estoy convencido de eso, ¿verdad? Por lo que dice la Biblia, hermanos. De esas cosas. Todo lo que necesito saber de Dios está en su palabra. Hermanos, por ejemplo, si usted mira la Biblia no está tan enfocada en el diablo. El enfoque de la palabra de Dios está sobre todo en ¿quién? En Jesús. Mire en ¿cómo se llama eso, hermanos? Se me escapó la palabra. No un diccionario, en una concordancia, perdón. Miren una concordancia, Satanás, el diablo no aparece en el Antiguo Testamento. Satanás, ¿cuántas veces aparece en el Antiguo Testamento? No son muchas. En el Nuevo Testamento sí, Jesús nos revela más del mundo espiritual y es mencionado, los demonios son mencionados, pero no son mencionados en nada a comparación de Cristo. Porque ¿qué nos decía la palabra de Dios ayer en el ayuno que predicaba nuestro hermano Gilberto? Piensen en todo lo bueno, lo justo, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Dios nos quiere tener pensando en cosas buenas. ¿No ha ido usted a reuniones de oración, hermanos, donde todo el tiempo están reprendo a aquel demonio, reprendo a aquel demonio? Ven, pasaron hablando con el demonio todo el rato y nada con Dios, ¿verdad? Hermanos, nosotros oramos a Dios, confiamos en Dios. ¿Qué dice Hebreos 12:2? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿verdad?
En Él debo pensar. ¿Qué dice Hebreos 12:3? Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo yo voy a tener fuerzas para seguir adelante? Considerando a Cristo, contemplando a Cristo, meditando en Cristo, pensando en Él, leyendo su palabra. ¿Qué dice, hermanos? Lo leíamos el domingo pasado, ¿verdad? En 2 Corintios 4:3 en adelante, que Satanás cega el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. El diablo no quiere que veamos a Cristo. El diablo no quiere que nuestra mente esté en Cristo. El diablo quiere mantenernos entretenidos en todas estas cosas. Ahora, hermanos, esto no lo voy a responder hoy, pero es una pregunta buena para que nos quede. Porque en el evangelio de Marcos eventualmente vamos a ver hasta alguien que desde la niñez un demonio se apoderó de él. ¿Qué puede hacer una persona para llegar a estar endemoniada? ¿Cómo puede una persona estar poseída por demonios? Eso lo vamos a responder en otra ocasión, ¿verdad? Pero el consejo que sí doy hoy es tratar de evitar, hermanos, todo tipo de contacto con esas cosas. Sea por películas, sea por libros, sea por ir a donde los brujos, sea por ir a donde sea. ¿Se acuerda la historia de la semana pasada de Fructuoso, hermanos? El hombre de las Filipinas. Allá tienen nombres raros, ¿verdad? Que él, hermanos, comenzó, se bautizó en la iglesia, ya tenía un privilegio en la iglesia, estaba ahí, pero le dijeron, alguien te hizo brujería. Y le dio el dolor en el estómago. Y en vez de ayunar, en vez de buscar a Dios, en vez de tener fe en Dios, ¿qué hizo? Fue hacerse una limpia. Los hermanos de la iglesia se dieron cuenta, hermanos, la disciplina terminó. Perdió el respeto que había ganado de los hermanos. Hermanos, regresó atrás, creyó en el diablo, confió más en el poder del diablo, porque la gente así es, a veces cree más en el diablo que en Dios, pero nosotros no, ¿verdad, hermanos? Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Nosotros confiamos en Dios y en su poder. Bueno, esa fue la introducción, versículo 3, ¿lo tenemos, hermanos? Viene ese hombre con ese espíritu inmundo, ¿verdad? Y dice que tenía su morada en los sepulcros. Hermanos, yo creo que nadie bien de la mente va a querer estar en un cementerio, ¿verdad? Las noches, dormir ahí, hermanos, pasar ahí. Este hombre andaba allí y nadie podía atarle ni aún con cadenas, hermanos. Este hombre tenía una fuerza, ¿verdad?, sobrenatural, porque dice el versículo 4, muchas veces había sido atado con grillos y con cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, desmenuzadas los grillos, y nadie le podía dominar. Yo me acuerdo una vez, hermanos, vi una mujer pequeña, hermanos, delgada, hermanos, que tremendas señoras gruesas no la podían dominar, hermanos. Tanta fuerza tenía esa mujer que estaba poseída por demonios. Los demonios pueden dar una fuerza sobrenatural, ¿verdad? Los demonios, hermanos, hay una sabiduría que dice el libro de Santiago que es demoníaca, es diabólica, dice, ¿verdad? Los demonios, hermanos, pueden dar algunas fuerzas, algunas cosas sobrenaturales para hacer el mal. Ahora mire qué horrible que dice que el hombre andaba dando voces también, ¿verdad? El hombre, hermanos, andaba ahí. Ahí dice el versículo 5, siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes, en los sepulcros, hiriéndose con piedras. Hermanos, este hombre andaba ahí atormentado por el diablo, por los demonios. Hermanos, qué vida más horrible, que es a lo que Satanás lleva. Satanás es un experto en torturar mentes, ¿verdad? Satanás es un experto en atormentar mentes. Y por eso el cristiano, ¿verdad? Cada vez que viene un pensamiento perverso y maligno, debemos hacer morir eso por medio del Espíritu, ¿verdad? Pensar en la palabra de Dios. Pensamiento de lascivia, un pensamiento de lujuria, un pensamiento de odio contra alguien, un pensamiento, hermano, de avaricioso, cualquier pensamiento perverso que va en contra de la palabra de Dios, debemos desecharlo. Por eso el cristiano tiene que leer la Biblia, hermanos. Llenar su mente de la Biblia. Pero si la llena de Facebook, de Twitter, ese ya nadie lo usa, ¿verdad? De Netflix, de no sé qué, hermanos, de películas de miedo. Un amigo me dijo una vez, hermanos, él no es creyente, de que nos vimos, ¿verdad? Y estaba todo cansado él, y le digo, ¿y qué te pasa? No dormí la noche anterior. ¿Por qué? Porque estuve viendo la película de no sé qué, y ya no dormía, y después sentí una brisita y se abrió la puerta y que no sé qué, y ya él todo trastornado y no durmió. ¿Qué dice Gálatas 5:22? Que el fruto de nuestra comunión con Dios es amor.
es gozo, es paz, es paciencia, es benignidad, es bondad, es templanza, es fidelidad, es mansedumbre, ese dominio propio. Hermanos, el fruto de tener comunión con Dios produce lo opuesto a lo que produce Satanás y sus demonios. El fruto de tener comunión con Dios. En el versículo 5, imagínense, este hombre andaba en sepulcros, en los montes, dando voces. Como vamos a ver, él todavía tenía familia, hermanos, lejos de sus familiares. Quizás los familiares y los hombres del pueblo trataron de atarlo, trataron, ¿verdad?, de calmarlo, trataron de cambiarlo, pero nada pudo cambiar a este hombre, ¿verdad, hermanos? Porque la atadura del diablo era tan fuerte en la vida de él. Y mire que agarraba piedras y se comenzaba a herir. Algunos piensan, ¿verdad?, quizás sería porque quería quitarse la vida para ya no ser más atormentado. Quizás el diablo, para atormentarlo, hacía que estos demonios, ¿verdad?, lo llevaran a golpearse. El tormento bajo el cual este hombre estaba era tan grande. Hermanos, cuánta gente nosotros conocemos de que el diablo ha llenado su corazón de amargura, hermanos, y viven vidas atormentados, hermanos, por lo que el diablo ha puesto en sus mentes. ¿Cuántas veces hemos visto personas, hermanos, que consumen grandes cantidades de alcohol, aunque saben el daño que se están haciendo? ¿Cuántas veces, hermanos? Yo recuerdo que es la primera vez que yo había visto esto, ¿verdad? En la escuela, una compañera, le voy viendo, hermanos, que un montón de cortadas en el brazo. Y yo le digo, ¿y qué pasó? Le digo, y es que cuando me pongo depresiva me comienzo a cortar las venas, dice. O sea, todas esas cosas es el diablo. Imagínense personas consumiendo drogas, hermanos, haciéndose sobredosis. Algunos mueren, hermanos, de sobredosis, haciéndose el gran daño. Personas, hermanos, mirando pornografía, aunque saben el gran daño que eso les hace a su cerebro, pero siguen. Todas las personas, cuando están practicando estas cosas, están bajo la influencia del mal. Quizás no estén endemoniados, pero ya es el mal, es Satanás. Aún cuando hay chismes, ¿verdad? Ese es Satanás quien está ahí, hermanos. Son los demonios los que están ahí. Ya no se siente paz, ya no se siente el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya son los demonios que están ahí, hermanos, tomando ese ambiente espiritual perverso, ¿verdad, hermanos? Charles Spurgeon tiene algo en su libro El ganador de almas que me gustó mucho, y él dice: cuando uno es invitado a una iglesia a predicar, uno puede sentir el ambiente espiritual que hay en esa iglesia, y eso es cierto. Eso ocurre hasta en casas, ¿verdad, hermanos? En hogares donde, hermanos, la familia, en vez de haber un ambiente de paz, de armonía, de gozo, hay algo horrible ahí, ¿verdad? Porque, hermanos, andan en la carne, porque Satanás está tomando ventaja en ese hogar, en lugar de que sea el poder de Dios, ¿verdad, hermanos? El diablo, hermanos, como vemos aquí, le había dado fuerza sobrenatural, pero estaba atormentando la vida de este hombre. ¿Qué hemos aprendido hasta este punto? No tener contacto con nada de las tinieblas, antes reprender esas cosas mejor. ¿Qué hemos aprendido, hermanos, acá? El poder destructivo del diablo en las vidas. Mientras que Dios nos quiere dar gozo, paz, amor, hermanos, fidelidad, templanza, ¿verdad?, mansedumbre y el fruto del Espíritu Santo. Versículo 6 al 8, ¿lo tenemos? Cuando vio pues a Jesús desde lejos, lo vio desde lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dando gritos, ¿verdad?, dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Qué malvado, ¿verdad? Ellos bien atormentaban a ese hombre. Pero cuando ya vino Jesús, la presencia de Jesús los atormentaba a ellos. Porque, hermanos, cuando hay alguien que camina en la presencia de Dios, en la unción de Dios, ¿verdad?, siempre va a atormentar al maligno. Su propia presencia, ¿verdad, hermanos? Por eso es que cuesta a veces a personas venir a la iglesia, porque se sienten yo recuerdo cuando yo iba como amigo, ¿verdad?, como no creyente, hermanos, una gran incomodidad. ¿Por qué? Porque estaba muerto en delitos y pecados, dice la Biblia. Es hasta que uno entrega su corazón a Dios donde uno comienza a sentir gozo adorando a Dios. Gozo escuchando la palabra de Dios. Gozo, hermanos, sirviendo a Dios. Que esos demonios, ¿verdad?, se sentían atormentados. Versículo 8, porque les decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Versículo 9, ¿lo tenemos? Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y él respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos.
Ahora, hermanos, vemos, ¿verdad?, de que los demonios, en este caso este hombre estaba endemoniado, poseído por un demonio. Los demonios hasta podían hablar por medio de esa persona. Pero, hermanos, no solo el que es poseído por un demonio habla a veces los demonios por medio de él, sino Satanás puede también poner ideas, pensamientos en las personas para luego ellos actuar o decir cosas, hermanos, que no vienen de Dios, sino del diablo. Cuando David censa al pueblo, en 2 de Samuel, dice que David lo hace, ¿verdad? Que Dios estaba enojado contra Israel y que por eso ocurre. Pero en 2 de Crónicas dice que fue Satanás quien fue a ponerlo en el corazón de David. Dios permitió que el diablo fuera al corazón de David a tentarlo y David cae, hermanos, redondo, porque la tentación de Satanás saca a la luz el orgullo que había en el corazón de David. Y el diablo puso la idea, pero David se apropió de ella. Hermanos, cuando usted pasa pensando en algo que le desagrada a Dios, hermanos, eso es el diablo que no ha sembrado en su corazón, ¿verdad? Y el diablo es tan perverso, hermanos, que yo he visto a veces personas agarrar algo. Lo veníamos hablando con Daniel y con el hermano Marvin ayer. Hasta contra un hijo le agarra algo al diablo. A veces hasta los propios papás. Tal poder tiene Satanás. Hasta el niño pequeño, ya como que el papá tiene algo contra él. Satanás es perverso. No digamos un hermano de la iglesia, no digamos alguien más particular. A veces hasta el esposo ya tiene algo contra la esposa, ¿verdad? O la esposa contra el esposo. Porque Satanás ha minado la mente de pensamientos negativos. Y porque no se está pensando en la palabra de Dios. Siempre a mí me impactó tanto, hermanos, en Mateo 16, cuando Jesús está anunciando su muerte en la cruz. Jesús está diciendo: voy a morir en la cruz y voy a resucitar el tercer día. ¿Y qué es lo que dice Pedro? Se le acerca y le dice a Jesús: ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. Jesús se da la vuelta, porque ni le dio la cara para lo que estaba diciendo. Jesús se da la vuelta, dice, lo mira a Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás, le dice, ¿verdad, hermanos? Apártate de mí, Satanás. Hermanos, Satanás puso esa idea en Pedro para detener a Jesús de ir a la cruz del Calvario. Hermanos, tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Hermanos, de no dejarnos que el diablo mire nuestras mentes, de no, hermanos, estar hablando cosas que van en contra de la voluntad de Dios. Porque Satanás, hermanos, va a querer que nosotros hagamos eso. Y nosotros debemos hablar las palabras de Dios. Aún la Biblia nos exhorta tanto, ¿verdad? Sea vuestra palabra sazonada con sal. Hablen lo que es necesario para edificación. Hablen para que el otro dé acción de gracias. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza pecaminosa y perversa. Y aparte, las fuerzas del mal que van a tratar de que nosotros estemos hablando de cualquier otra cosa. Menos de Dios. Menos de algo que sea bueno. Menos de que haya virtud alguna. Y nosotros a veces caemos redondos. Y después se ha contristado el Espíritu Santo. Se ha hablado todo lo que uno no debía de haber hablado, hermanos. Y ya uno termina mal. Como Pedro ahí, imagínense qué gran reprensión se le dio ahí, ¿verdad? Ahora, hermanos, si puede poner nuestra hermana Juan 13, versículo 2, para que veamos cómo es de perverso Satanás. Ahora, hermanos, cuando Jesús le pregunta el nombre, este hombre, ¿verdad? Los demonios dicen que se llamaban Legión, y usted entiende que es Legión. Posiblemente usted lo ha visto en alguna película o en algún libro o algo, que en aquellos tiempos una legión de soldados romanos eran 6,000. Ahora, hermanos, lo que esto nos da a entender es que habían miles de demonios en este hombre. Miles. Hermanos, ¿qué habrá hecho? ¿Cómo habrá sido su vida? Todo eso la Biblia no nos lo dice, pero estaba tan atormentado, hermanos. Usted se imagina las voces de esos demonios, la turbación. Por eso es que ese hombre estaba tan mal. Ahí dice, hermanos, por ejemplo, Judas. Yo pensaba en Judas cuando estaba pensando en estos tormentos, que cuando estaban cenando, como el diablo ya había puesto, ¿dónde? En el corazón de Judas. Mire cómo es el diablo, hermanos. Él había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que entregase, que vendiese a Jesús. Vende a Jesús por el dinero. El diablo comenzó a poner en el corazón de Judas codicias por el dinero, y ya la mente de Judas estaba en el dinero, en lo que él quería ganar. Bueno, era tan perverso que dice que hasta de la bolsa del dinero que tenían los discípulos extraía. Tanto amaba el dinero, tan cegado lo tenía el diablo en esas cosas.
El diablo puso en su corazón eso. Ahora Juan 13:26, por favor. Mire lo que dice ahí la Biblia. Y le preguntan a Jesús, ¿quién es el que te va a entregar? Y dice Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Recuerden que todos estaban comiendo del mismo plato más o menos, ¿verdad? Y dice que mojando el pan se lo dio ¿a quién? A Judas Iscariote, hijo de Simón. Y dice que después del bocado, Satanás mismo entró en él. Ahora ya no era un pensamiento, ahora Satanás se había apoderado, hermanos, de él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Vemos, hermanos, cómo Judas, todo comenzó, me imagino yo, con pensamientos, con ideas, y Satanás fue tomando ventajas, Satanás fue ganando terreno, hasta que, hermanos, ya estaba completamente poseído por el diablo. Vemos, hermanos, lo terrible que es esto. ¿Y qué ocurre con Judas, hermanos? Ya cuando había consumado el pecado, ya cuando, hermanos, había vendido a Jesús, ya cuando había terminado con todo, ¿qué es lo que él hace? Se va a ahorcar, ¿verdad? Se va a suicidar, porque ya no podía, hermanos, con el tormento mental que Satanás había puesto en su mente. Hermanos, usted y yo hemos conocido personas que se han suicidado. Quizás personas, hermanos, que hasta se han ahorcado, ¿verdad? Personas, hermanos, de que todo el tiempo están, nos decían en la escuela, ¿verdad? O en el trabajo, personas que estoy pensando matarme, estoy pensando en esto. Hermanos, cuando una persona está pensando todo ese tipo de cosas, es el diablo mismo, ¿verdad? Aún nosotros como creyentes debemos de tener cuidado, ¿verdad? Cuando Satanás nos trata de bombardear, hermanos, con que las cosas no van a cambiar, la situación siempre va a estar mal, aquello nunca va a mejorar, y hermanos, y hasta ve uno las cosas más oscuras de lo que en realidad lo son, el problema más grande de lo que en realidad lo es, porque el diablo es lo que quiere, mantenernos en derrota, mantenernos vencidos, mantenernos cabeza abajo. Eso es, hermanos, lo que los demonios buscan. Versículo 10. Mire, esto es muy interesante. Y si puede poner nuestra mano en las pantallas, Lucas 8:31. Leamos el 10 de Marcos. Dice, Marcos 5:10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Y Lucas añade algo que no dice Marcos, que le rogaban también que no los mandase a ir al abismo. Ahora, hermanos, mire qué interesante de que ellos no querían irse al abismo y ellos no querían salir de aquella región. Ellos, hermanos, como vamos a ver en el versículo 17, que ellos comienzan a decirle a Jesús que se vaya de ahí mejor. Esta gente era muy perversa, ¿verdad? Tenían cerdos ahí también, que era un animal inmundo. Era helenístico aquel lugar, ¿verdad? Lleno de idolatría, lleno de la cultura griega. Ellos, los demonios esos que estaban en esa ciudad, habían logrado cierto dominio que no querían dejar. Y por eso le estaban rogando a Jesús que no los mandara fuera de ahí. Y por eso estaban rogándole a Jesús que no los lanzase al abismo. Hermanos, algo que es muy cierto es esto. Hay lugares donde es más difícil, hermanos, predicar el evangelio. Hay lugares donde son más duros. Hay gente que dice que aquí en Estados Unidos es más difícil que en nuestros países. Ahí yo no sé, hermanos. Pero lo que sí sé, hermanos, es que allá en el Medio Oriente, hermanos, es mucho más difícil que aquí. En Asia Central, como se le conoce, ¿verdad? En esa parte del Medio Oriente, hermanos, es mucho más difícil. Hermanos, yo he hablado con personas musulmanas, ¿verdad? Y cuando uno habla con ellos, hay algunos que rápidos, hay un enojo, una ira, algo tan horrible contra Jesús, contra el nombre de Jesús. A veces hay generaciones, hermanos, de ataduras diabólicas y satánicas en esos lugares. Y piensa por un instante en usted y yo, hermanos, quizás familiares del pasado, todos en idolatría, todos en tiniebla, todos en borracheras, todos en mujeriegos, todos. Pero eso se vino a romper con nosotros, hermanos. Todos nuestros familiares perdidos, ¿verdad? Mal, atados, quizás algunos hasta en brujería, en quién sabe qué. Pero gracias a Dios que nosotros hemos sido rescatados, no porque hubiéramos sido mejor que ninguno de ellos, sino porque escuchamos el evangelio de la gracia. Y por gracia somos salvos por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es don de Dios, ¿verdad? Nosotros hemos sido rescatados, hermanos, de esas cosas. Ahora, si puede poner nuestra hermana 2 de Pedro 2:4. Porque ese pasaje nos habla un poco de lo que es el abismo, ¿verdad? Aquí dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
porque los demonios son ángeles caídos, ¿verdad? Sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados hasta el día del juicio, ¿verdad? Entonces eso era lo que estos demonios no querían, que fueran lanzados al abismo. Y Jesús les permite que se vayan a los cerdos. ¿Por qué? Usted dirá, Jesús permitió eso. Si va al versículo 11, ¿lo tiene? Dice que estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, porque el diablo tiene que pedir permiso a Dios siempre, ¿verdad, hermanos? Para hacer algo, sobre todo contra su iglesia, contra sus hijos. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000, dice. Y el hato se precipitó al mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. ¿Cuán atormentados estaban esos cerdos, hermanos, que cuando los demonios entran no pudieron estar los demonios dentro de los cerdos? Hermanos, los cerdos mejor se aventaron, ¿verdad? Y murieron ahogados porque no podían soportar el tormento de estos demonios. Imagínense cómo se sentía ese hombre con los 6,000 o los que fueran, ¿verdad? La legión de demonios. Este hombre se sentía atormentado. Este hombre se sentía, hermanos, horriblemente perturbado. Los demonios, los cerdos mejor se fueron a ahogar ante el tormento. Ahora, hermanos, sin lugar a dudas, Jesús no mandó a los demonios al abismo, hermanos, porque aún no había llegado la hora de juzgarlos, ¿verdad? Dios, hermanos, permite de que los demonios anden, ¿verdad?, sueltos sobre la tierra por un plan y propósito divino. Por una parte, hermanos, los demonios, como vemos en Apocalipsis 9, ¿verdad, hermanos? Cuando salen unos demonios del abismo. ¿Se acuerda esa parte de la Biblia, hermanos? Que Dios permite que salgan unos demonios del abismo. ¿Para qué? Para atormentar a los hombres que no se quisieron arrepentir. Aquel que endurece su corazón, aquel que no se quiere arrepentir, aquel que es malvado y maligno, hermanos, recibe la paga de sus pecados por medio del tormento de demonios. Así que los demonios, por una parte, juzgan. Es un castigo, hermanos, hacia los malvados. ¿Qué ocurrió con Saúl cuando pecó, hermanos? Qué buena ilustración esa, ¿verdad? Que dice que cuando él comienza a desobedecer a Dios, un espíritu, dice, de parte de Jehová, dice que Dios lo mandó, fue a atormentar a Saúl. Era el castigo de Dios a Saúl por tanto pecado. Y allá estaba Saúl atormentado hasta queriendo matar a David. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Otro ejemplo, mire qué interesante esto. Se me viene a la mente cuando el rey Acab, Dios lo quería juzgar. Se presentan demonios delante de él, delante de Dios. Y Dios los permite que vayan y ellos han tramado contra Acab y salen los demonios. Y Acab, ¿verdad? Dice que los demonios se meten en aquellos falsos profetas que engañan a Acab y Acab va a morir. Porque Dios lo juzgó a Acab por matar tantos profetas que había matado. Hermanos, vemos cómo los demonios cumplen el plan de Dios, hermanos, de castigar al maligno. Otro propósito que cumplen, hermanos, ciertamente es que cuando luchan contra la iglesia, eso ayuda para bien también. Y usted dirá, ¿cómo? Porque la lucha espiritual nos hace humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Porque, ¿qué dice el pasaje de Efesios? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La misma batalla espiritual nos hace doblar nuestras rodillas más delante de Dios en oración. La misma batalla espiritual nos hace buscar más el rostro del Señor. La misma batalla espiritual nos hace, hermanos, ver nuestra necesidad de Dios. Porque los demonios apelan a nuestra carne para que pequemos, ¿verdad? Es ahí donde ellos nos tientan. Y es ahí donde vemos nuestra necesidad, hermanos, del poder de Dios. ¿Cuántas veces aún cuando uno quiere doblar sus rodillas en oración, hermanos, a veces hay una oposición espiritual terrible? Hermanos, ¿qué cree usted que le incomoda más a un demonio, que le preocupa más? ¿Un grupo de cristianos orando o 2000 en una discoteca bailando? Está más preocupado por detener el grupo de cristianos que se reúnen a orar que son los que están en una discoteca, porque esos están haciendo su voluntad, ¿verdad, hermanos? Y por eso es que cuesta tanto orar a veces. Y especial si nunca lo hace, no tiene fuerza espiritual y peor y peor y peor y peor y peor. Charles Spurgeon dice, cuando no quieres orar, ahí estás en peligro, y es entonces cuando debes orar el doble, dice él. Me encanta eso, ¿verdad? El doble.
Así que oren, hermanos. Quizás ni para comer, a veces se olvida. Quizás, hermanos, ni para dormirse. Ni un ratito, hermano. Mucho menos que va a orar una media hora o algo así. Pero no debe ser así, ¿verdad? Yo sé que hay algunos de ustedes que aman la oración aquí. Siempre que se convoca oración, ahí están, ¿verdad, hermanos? Eso es muy bueno. Vamos en el versículo 14, ¿verdad? ¿Lo tenemos? Hermanos, ¿qué vimos? Que Jesús les da permiso. El juicio no había llegado aún para ellos. Los demonios atormentan a los que están mal contra Dios, ¿verdad? Como Saúl, hermanos, y esas personas. Acab y esos. También los demonios, hermanos, luchan contra la iglesia. Dios lo permite por un propósito. Es más, ¿sabe qué, hermanos? Uno crece espiritualmente por medio de la lucha espiritual también. Uno crece espiritualmente. El corazón de uno se afirma más en el Señor. Uno va creciendo más en el Señor. En la batalla espiritual. Y hermanos, Jesús permitió que fueran a los cerdos para mostrar cuán el poder del tormento de los demonios, ¿verdad? Que los cerdos, hermanos, mejor fueron a suicidarse, ¿verdad? En vez de seguir atormentados por ellos. Versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos salieron huyendo, ¿verdad? Y le dieron aviso en la ciudad y en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Versículo 15. Vienen a Jesús y ven que el que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, ese hombre estaba sentado, ya no estaba desnudo, estaba vestido y en su juicio cabal, y ellos tuvieron miedo. 16. Y les contaron los que habían visto cómo le había acontecido al que había tenido los demonios y lo de los cerdos. Le cuentan todo lo que pasó, ¿verdad? Y comenzaron, dice el 17, a rogarle que se fuera de sus entornos. Esto de verdad, hermanos, que es increíble, ¿verdad? Ahora, yo sé de que podemos ver varias cosas aquí, ¿verdad? Uno, a alguien se le murieron 2,000 cerdos ese día. Y ese me imagino que estaba, hermanos, enojadísimo, ¿verdad? Por los 2,000 cerdos que se le perdieron. Porque lastimosamente, y no solo él, pero el resto de las personas ahí, hermanos, prefirieron que se fuera Jesús. ¿Por qué? Porque ellos mismos estaban atados por Satanás y por eso no querían que Jesús estuviera ahí. Ellos mismos estaban mal. Ellos mismos, hermanos, prefirieron, ellos hubieran preferido que ese hombre siguiera atormentado por demonios. El hombre o las personas que habrán sido dueños de esos hatos de cerdos, ¿verdad? Amaban más a los cerdos que a ese hombre. Amaban más el dinero que a ese hombre. Primera de Timoteo 6:10 dice que raíz de todo mal, de toda clase de mal, es el amor al dinero. Hermanos, el amor al dinero lleva al hombre a cegarse tanto de que a este pueblo le importaron más los cerdos que la vida de ese hombre. Y eso nos muestra, hermanos, cómo el hombre a veces le importan más las cosas pasajeras de este mundo que Dios. Algunos no quieren venir a Dios por no dejar la bebida, algunos no quieren venir a Dios por no dejar pecados ocultos, algunos no quieren venir a Dios porque no quieren dejar de hacer cosas deshonestas, ¿verdad? Económicamente, no quieren dejar de vivir vidas deshonestas y por eso no quieren venir a Dios. Y estas personas comenzaron a rogarle, vete de aquí, vete de aquí, vete de aquí. Porque ellos no querían, hermanos, ver ahí a Jesús. Ahora, hermanos, otra cosa que nos enseña esta historia es de que el poder, hermanos, que tiene Jesús sobre los demonios, ¿verdad, hermanos? Cuando Jesús llegó, la presencia del Señor Jesús llegó ahí, hermanos, el hombre endemoniado con la legión cayó de rodillas y comenzó a decirle a Jesús que no los sacara de la región, que no los enviara al abismo y todo lo que ellos piden. Y eso nos muestra, hermanos, el poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan lo dice de esta manera: más poderoso, más grande es el que está con nosotros que el que está en el mundo, ¿verdad? Por eso, hermanos, yo tengo la fiel convicción, la firme convicción, hermanos, y es la convicción cristiana histórica, hermanos, que un cristiano no puede estar poseído por demonios. Hermanos, no se puede servir a dos señores. No puede haber un reino dividido, no puede haber una casa dividida, dijo Jesús. Efesios 3:17 dice que por la fe Cristo habita en el corazón del creyente. Efesios 1:13 al 14 dice que cuando creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo.
El sello de Dios está sobre nuestras vidas. Hemos recibido las arras del Espíritu. Hermanos, el cristiano está en Cristo. El cristiano es un hijo de Dios. El cristiano es propiedad de Dios, como dice ahí, Efesios 1, 13 al 14. El cristiano es, hermanos, propiedad de Dios. El cristiano ha recibido el Espíritu de Dios, ha recibido el Espíritu de adopción. El cristiano, hermanos, no puede ser poseído por un demonio, porque Efesios 1:3 dice que estamos bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo. Y sabe, hermanos, había cuando era líder de jóvenes yo, ¿verdad? Había un joven, hermanos, que era tremendo. Y él todas las veces se hacía el endemoniado en la iglesia. Y se hacía, hermanos. Y comenzaba con un trance y un baile ahí, ¿verdad? Y eso pasaba por semanas, y sacaban el demonio y supuestamente a la siguiente semana andaba igual. Y yo me le acerqué una vez y le dije lo que le estoy diciendo a ustedes hoy. Usted es un mentiroso, le dije yo. ¿Sabe, hermanos? Nunca volvió a hacerlo. Se le acabó. Nunca volvió a hacerlo. A veces hay farsantes, ¿verdad? Mentirosos, hermanos. Pero lo que yo sí sé es de que si una persona verdaderamente es liberada es porque ha venido a Cristo. Porque solo cuando venimos a Cristo y ponemos nuestra fe en Cristo es, hermanos, que el dominio de Satanás es quitado de nuestras vidas. Por tanto, hermanos, para que alguien de verdad haya sido liberado de demonios, tiene que verse el fruto, ¿verdad? De que viene a Cristo, que sirve a Cristo, que quiere estar con Cristo. Porque mire, en el 17 dice que esta gente le decía a Jesús que se fuera. Pero mire lo que dice el 18. Y al entrar él en la barca, el que había estado, Jesús se sube a la barca para irse, ¿verdad? Pero el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Usted se lo imagina, ¿verdad? Conoció a Jesús, conoció a este maestro, al Mesías, quien lo liberó de ese gran tormento. Usted se imagina la paz que había en la mente de este hombre que escuchaba tantas voces, que daba voces, que gritaba, que se golpeaba, estaba en su juicio cabal, sano, dice. Hermanos, este hombre, me imagino el agradecimiento que había en su corazón. Él quería seguir a Cristo. Él quería estar con Cristo. Donde quiera que Jesús fuera, él quería estar ahí. Pero Jesús le dice, en el 19, mire cómo dice, mas Jesús no se lo permitió. Y yo sé que cuando uno lee eso siente duro, ¿verdad? ¿Por qué Jesús no le permitió? ¿Por qué Jesús no le permitió que anduviera con él y con los apóstoles y que viera todo lo que va a pasar en el Evangelio de Marcos todavía? ¿Por qué, hermanos? Miren lo que dice. Sino que le dijo Jesús, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y dice que él se fue y comenzó a publicar en Decápolis, o sea, en toda la región, ¿verdad? Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todos se maravillaban. Hermanos, esa gente no quería a Jesús que estuviera ahí, pero Jesús sí dejó ahí alguien que testificara de él, alguien que diera testimonio de él, alguien que hablara de lo que Jesús había hecho. Hermano, Jesús sabía de que ese hombre lo podía seguir, sí, pero Jesús tenía un propósito más grande, que más personas escucharan acerca de él. Hermanos, yo me imagino, este hombre, el endemoniado gadareno, ¿verdad? Después de haber escuchado, Jesús murió, pero resucitó. Está a la diestra del Padre y hoy se puede nacer de nuevo. Yo me imagino, hermanos, que él, los suyos, como dice ahí, toda la ciudad, todos los que él les habló de Jesús, después ahí Dios habrá mandado evangelistas a predicar, hermanos, por todas esas regiones. Posiblemente algún apóstol fue. De nuevo, ellos recordaban este suceso. Posiblemente fueron y predicaron, y este hombre, me imagino la alegría de escuchar que Jesús había muerto y había resucitado y estaba a la diestra del Padre. Está a la diestra del Padre. Y él intercede desde allá por nosotros. Y por último, lo último dice aquí, vete a tu casa, le dice el 19, y a los tuyos. Hermanos, fíjense en esto. En aquellos tiempos, ¿verdad? Mucha gente, casi toda la gente se casaba porque eran matrimonios ya arreglados por los padres. Quizás este hombre tenía esposa. Quizás tuvo hasta hijos. Sin lugar a dudas tenía familia, porque dice a tu casa y a los tuyos. Fuera esposa, fuera padres,
fueran hijos, fuera esposa, padre e hijos, quizás hermanos. Este hombre tenía una familia a la cual él volvió a ver. Hermanos, yo me imagino la alegría, hermanos, si estaba viva su madre, si estaba vivo su padre, si estaba vivo algún niño, si estaba viva su esposa, de verlo a él regresar, y quizás no lo podían creer las maravillas que Dios había hecho en la vida de este hombre. Y ellos verlo regresar y la alegría, hermanos, de verse después de mucho tiempo quizás, de que no podían acercarse a él, porque él era el endemoniado, ¿verdad? Él era el loco, él era el que se rasguñaba, él era el que se golpeaba, él era el que estaba en los sepulcros. La alegría, hermanos, de verlo y abrazarlo. Vieron abrazos, lágrimas, hermanos, felicidad sin lugar a dudas. Después de tantos años de no verse. Hermanos, algunos de ustedes, ¿verdad? Los años han vuelto a ver a sus padres. Acá en la iglesia hemos visto mucho eso. Y quizás cuando se fueron de sus países, hermanos, ustedes eran completamente opuestos a lo que son hoy. Pero hoy, hermanos, por ejemplo, hoy estaba predicando en una iglesia, ¿verdad? Hermano Marvin estaba conmigo y una señora nos comienza a decir que el del piano era su hijo, el de la batería era su hija, el hijo del otro era su hija. Hermanos, y yo le digo, qué bendición más grande que todos sus hijos los tiene acá sirviendo al Señor. Hermanos, y la alegría en la señora, ¿verdad? Entonces vemos, hermanos, la bendición, hermanos, de lo que Cristo hizo en la vida de este hombre. Y de igual manera nosotros, hermanos, debemos de hablar de Cristo, de testificar de Cristo. ¿Qué hemos aprendido hoy, hermanos? No hay que tener ningún contacto con las cosas de las tinieblas, ¿verdad? Si algo queremos saber, de hermanos, de la lucha espiritual, de la batalla espiritual, del enemigo, hermanos, de la guerra espiritual, es en la Biblia, en la Escritura. Mucho cuidado con andar comprando libros de liberación o guerra espiritual. Mucho cuidado, hermanos, de leer cosas oscuras. Mucho cuidado con andar viendo películas. Mucho cuidado, ¿verdad?, de curanderos y todas esas cosas. ¿Qué otra cosa hemos visto, hermanos? El tormento que el diablo produce en las vidas. Mucho cuidado, hermanos, con las ideas que estamos contemplando en nuestra mente. Un siervo de Dios dijo, ¿verdad? No podemos querer tener a Cristo en la sala de nuestro corazón y tener al diablo hospedado en el sótano de nuestros pensamientos. No, hermanos. El diablo, los malos pensamientos. Otro siervo de Dios dijo, y esto es cierto, si el día domingo Dios pudiera sacar todo lo que has pensado durante la semana, los pensamientos que has entretenido, te sentirías avergonzado. Si te sintieras avergonzado que los demás vean lo que tú has pensado, cuánto no más avergonzados debes de sentirte que Dios los ha visto. No entretengamos malos pensamientos. Mejor pensemos en la palabra de Dios, en lo bueno, lo justo, lo puro, todo lo amable, si hay virtud alguna en esto pensar. Hemos aprendido, hermanos, el poder destructivo de Satanás, pero hemos visto que Jesús vino a destruir las obras del diablo y la vida plena que Dios quiere para nuestras vidas. Y hemos visto la maldad del ser humano, ¿verdad? Que le importaba más los cerdos que ese hombre endemoniado. Hemos visto, hermanos, el poder de Dios de poder cambiar a este hombre, hermanos, con todo lo difícil e imposible que se miraba. Hemos visto que la única manera de ser libre del poder del diablo es viniendo a Jesús y naciendo de nuevo. Y que el cristiano debe de orar para fortalecerse en el poder de Dios para vencer al mal. Y hemos visto, hermanos, que debemos publicar, ¿verdad?, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nos ponemos de pie, oramos y damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros en Cristo. Padre, damos gracias, Señor, por esta gran bendición